Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co, comillas, estudiar, practicar, compartir, transformar, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita saber si dos números son múltiplos entre sí. Planteamos la solución en un programa de 22 líneas. En la línea 4, a una variable a le asignamos la conversión a entero de un valor ingresado por el usuario. Vemos que que se usa el método input. Este método permite capturar información de entrada ingresada por el usuario. La forma de usarse es muy sencilla. Usamos el método input con un mensaje en su interior entre comillas dobles. Cuando el programa compile, el usuario verá el mensaje, ingresará un valor y al presionar enter, este dato se almacenará en una variable, en este caso en la variable a. Pero observe que este método input está dentro del método int, es decir, se está convirtiendo a entero, un casting. Recuerde que un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. Aquí hacemos el casting para garantizar que la variable a sea de tipo entero, ya que se van a usar operaciones aritméticas con estas variables. Recuerde que en Python las variables no se declaran, entonces son del tipo de datos según la información que almacenen. Por eso, como las variables a y b recibirán datos de tipo entero, estas variables serán de tipo entero. Recuerde que si usted desea en Python puede omitir poner los puntos y coma al finalizar las instrucciones. Entre las líneas 7 a 22 vemos una sentencia condicional anidada. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso vemos la instrucción en la línea 7. Si la variable a es mayor a la variable b, entonces línea 9, si la variable a es módulo b es igual a 0, en caso de ser cierto, línea 10, imprimimos los números son múltiplos entre sí. Si no, línea 11, entonces en la línea 12 imprimimos no son múltiplos entre sí. Analicemos esta primera parte. Mire que cómo se usan las sentencias condicionales o los ciclos en Python. No se manejan líneas de código por bloques de código por llaves, sino por tabulación. Eso quiere decir que las líneas de código que pertenezcan a un ciclo o a una sentencia condicional llevarán tabulación con respecto al ciclo o a la sentencia condicional. En este caso vemos cómo una vez se establezca la condición, esta instrucción debe terminar en dos puntos, como lo vemos en la línea 7. Luego, todas aquellas líneas que pertenezcan a esta condicional, en caso de ser cierta, llevarán una tabulación. Podemos ver que la línea 9 entonces pertenecerá al ciclo, a esta sentencia condicional. Igualmente el else pertenecerá a esta condicional. Pero vemos que la línea 14 no lleva tabulación con respecto a esta condicional, luego no hace parte de las líneas que se ejecutarán siempre y cuando la condicional sea cierta. En la línea 9, en la condicional si a módulo b es igual a 0, el operador módulo lo que permite es hallar el residuo en una división. Si el residuo es 0, quiere decir que la división es exacta, luego los números son múltiplos entre sí. Por ejemplo, el 4 dividido 2, el residuo es 0, luego los números son múltiplos entre sí. El residuo entre 5 dividido 3 sería de 2. Quiere decir que el 5 y el 3 no son múltiplos. Por eso, si a módulo b es igual a 0, los números son múltiplos entre sí. Pero si no, entonces los números no son múltiplos entre sí. ¿Por qué se hace la condición en la línea 7 de que a sea mayor que b? Porque vamos a usar el operador módulo. Entonces, sabemos que el 4 y el 2 son múltiplos entre sí, ¿sí? Y el 2 y el 4 pues también serán múltiplos entre sí, obviamente. Pero como en programación necesitamos comparar consecutivamente variables, no es lo mismo decir a módulo b que b módulo a pesar de que sepamos que los números son múltiplos entre sí. Entonces por eso es necesario saber si a es mayor que b, tendremos 4 y 2, por eso podremos usar a módulo b.
pero si no, entonces tendremos que usar b módulo a. Y si no, entonces sabremos que los números son iguales, y los números iguales son múltiplos entre sí. Por eso entonces usamos esta condición. Entonces por eso en la línea 14 vemos la instrucción elif a menor a b. Elif es similar a decir si no si, es decir else if. Entonces elif reemplaza else if. Entonces si a es menor a b, línea 16, comparamos entonces con b módulo a. Y funciona igual. Si el residuo es 0, imprimimos línea 17, los números son múltiplos entre sí. Si no, línea 19, imprimimos los números no son múltiplos entre sí. Pero si no, observe que ese else no tiene tabulación con respecto a el if, ¿cierto? O sea que ese else no pertenece a las condiciones en caso de que sea cierto la condición del if. O sea, en caso de que sea falsa la condición del if, entonces los números serán iguales. ¿Por qué? Porque no se cumplió la línea 7, tampoco la línea 14, es decir, a no es mayor a b, a no es menor a b, luego a es igual a b. Y entonces imprimimos línea 22, los números son múltiplos entre sí. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un algoritmo que permita saber si dos números son múltiplos entre sí. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.